Suministros. El rearme necesario de Occidente. ¿Una urgencia? Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania, pero no solamente del conflicto entre Ucrania y Rusia, sino también del rearme necesario en Occidente ante este mundo cada vez más convulso. ¿Está preparado Occidente para una guerra larga y de desgaste? ¿Podemos mantener la ayuda a Ucrania durante mucho tiempo, una vez que se acaben los stocks de la Guerra Fría? Vamos a hablarlo con nuestro amigo Jorge, que nos intentará explicar lo que él piensa sobre esta situación y creo que coincidirá conmigo en el rearme necesario. Pero antes de nada, vamos a deciros qué tenéis que hacer para que no hagáis caso. Es dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Y si queréis apoyar al canal para que podamos seguir contando historias, independientemente de los gustos de las grandes plataformas, nos podéis apoyar en el sistema de micromecenazgo, en PayPal o en Bizum o también en Patreon. Nada más, no os molesto más con esta publicidad y damos comienzo al programa. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Pues nada, estoy espiándote todo el día en la web. Spy on the Web, tu lugar en YouTube que invito a seguir. Pues Jorge, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho también, ¿no?, con la información, con los servicios de inteligencia, porque al final ellos son los que determinan las necesidades de los ejércitos, ¿no? Al final, un ejército se arma o no se arma gracias a los informes de inteligencia, ¿no? Bueno, y los políticos. Sí, una cosa no tiene mucho que ver con la otra. Es verdad que los ejércitos o los países se rearman más o menos en virtud de las amenazas que tienen que contrarrestar. Y eso procede en gran parte de los servicios de la información de los servicios de inteligencia. Otra cosa ya es que después los políticos hagan caso a esto o no. Pues yo qué sé, si consideramos, por ejemplo, el actual conflicto entre Israel y Hamas, pues puede ser un caso, un claro ejemplo de algo en lo que los políticos parece que no hicieron mucho caso a la información de inteligencia, ¿no? Cada vez que ocurre esto, lamentablemente, nos encontramos siempre con desastres importantes. Pero en el caso nuestro, además, yo creo que está agravado porque tenemos una sociedad en situación de letargo o de idiotización en la que no nos creemos que estemos en una guerra que estamos. Sí. No nos creemos que lo que podemos perder es nuestro modo de vida. Y mucho menos nos creemos que tengamos que defenderlo con las armas. Lo cual esto genera un problema mucho mayor del que ya existe. Pues habíamos hablado en el caso de Israel cómo un poco habían bajado las defensas en cuanto a Gaza, pensando que su enemigo estaba más bien en Cisjordania y en el Líbano, y la inteligencia ahora se sabe que no falló del todo, sino fue más bien en la valoración que se hizo de las fuentes, ¿no? O incluso la valoración ejecutiva o política de todos los datos que se habían llegado a recopilar por los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, esto ya ocurrió en el pasado. Realmente la guerra del Yom Kippur, que se vende como un éxito tremendo de Israel, realmente inicialmente fue un fracaso parecido al actual. Es decir, pues quizás una relajación, bueno, en aquel caso fue un excesivo peso de la opinión del servicio militar sobre los demás servicios, que no quiso valorar el riesgo y al final pues se toparon con una agresión que después, como Israel es un país con mucha potencia militar, con mucha potencia de sus servicios de inteligencia, pues se repone, pone en marcha su maquinaria y consigue un éxito, ¿no? Como creo que lo está haciendo ahora, es decir, eh, al desastre de esta ocupación, que yo creo que viene marcado no solo por no hacer caso a las informaciones de los servicios de inteligencia, sino también por una relajación
de los propios servicios, es decir, tenían una barrera de defensa, todo tecnológico, cámaras, ametralladoras automáticas, y eso se destruyó en 30 minutos. Este es un proceso del que yo he hablado ya muchas veces, que está en marcha en todos los servicios, que es la apuesta por la inteligencia, por la obtención de modo tecnológico y el alejamiento de la inteligencia, o bien de la inteligencia tradicional. Pero es que realmente este conflicto nos muestra que parece que Israel no tenía, o por lo menos no puso en marcha todas esas fuentes que podía tener sobre el terreno, mientras que los palestinos jamás sí las puso. Obtuvo información de los trabajadores que iban a Israel, es decir, sí actuó con la inteligencia tradicional. Esta guerra entre el looming y la tecnología ha traído muchos desastres para Israel y para muchos otros países, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de conflictos que están interconectados. De hecho, lo dice aquí un seguidor que, hola Paco, hay que poner énfasis en lo importante de la ayuda a Ucrania. No es una guerra contra Ucrania. Es Irán, Rusia y el eje del mal que ponen en peligro todo Occidente. Lo quiero decir esto, que después cada uno ya tendrá sus opiniones, pero sí que están interconectados todos los conflictos. A mí es imposible tanta coincidencia, un mundo tan caliente. Y yo creo que en el fondo va todo vinculado un poco al título de este programa, ¿no? Es decir, yo estoy leyendo un libro de Jorge Descallar, el exdirector del CNI, una novela en la que, bueno, cuenta de un movimiento del FSB, ¿no? Para hacer del GRU, para hacer un movimiento en el frente Polisario para atacar Marruecos y así hacer una especie de frente sur para que Estados Unidos y Europa, claro, tengan que prestar atención a la guerra en Marruecos, olvidando así un poco la ayuda a Ucrania. En el caso actual nos salió Gaza y nos sale todo lo que está sucediendo en la zona de Oriente Próximo o Oriente Medio, que en el fondo también es una forma, ¿no?, de dividir la atención, ¿no? Yo no creo que en las coincidencias cuando hablamos de personajes que están interconectados, es decir, Irán y Rusia están interconectados y al final me parece demasiada coincidencia. Por lo tanto, ¿coincides conmigo en esa visión de coincidencia a la hora de desgastar los almacenes o desgastar la capacidad de Occidente de tener varios conflictos a la vez? Sí, por supuesto. Yo digo y repito hasta la saciedad que esto no es, ninguna de estas guerras son locales. Son guerras o son conflictos que nos llevan hacia un calentamiento global, no del clima, sino bélico, en el que abandonamos la diplomacia para pasar a las acciones militares. También es verdad que quiero aclarar que hay mucha gente que, sobre todo prorrusos y demás, que siempre nos hablan de la diplomacia, pero siempre nos hablan de la diplomacia para que pierdan los otros. Es decir, hay que parar la guerra de Ucrania. ¿Y eso qué significa? Pues que Rusia se queda con los territorios ocupados. Hay que parar la guerra de Israel. ¿Y eso qué significa? Que jamás no queda aniquilada. O sea, es una diplomacia con un... Escribí un artículo que puse y me inventé un término que era el neutralismo interesado. Parecen neutrales, pero realmente están del otro lado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el seguidor lo decía con toda la razón, pero lo que está claro es que hay falta un país, que es China. Lo que pasa es que China no tiene esa tendencia bélica por ahora, y China no olvidemos nunca que está rearmándose a pasos muy Sí, sí. rápidos, sobre todo generando y construyendo una armada poderosa. No están a la altura de Estados Unidos, evidentemente, pero tenemos que pensar que esto es un concepto vital. Nadie puede ser la primera potencia mundial sin la armada más poderosa. Para ser potencia hay que dominar el mar, por muchas cuestiones. Porque en el mar, por ejemplo, la potencia de las 6 flotas norteamericanas les permiten proyectar su poderío militar a muchos miles de kilómetros. Es decir, la sexta flota
con sus portaaviones y sus escoltas y sus submarinos nucleares, pues es una potencia tremenda que la tienes en el Mediterráneo, muy lejos de Estados Unidos. Tienes en el Pacífico, tienes en el Atlántico, es decir, proyectas tu fuerza a muchos miles de kilómetros. Y segundo, cuando eres la primera potencia mundial, tienes que proteger tus líneas comerciales. Es decir, al final comercias con todo el mundo y eso tiene que estar protegido. Lo estamos viendo ahora en el Mar Rojo. Sí, sí. ¿Quiénes reaccionan inmediatamente? Estados Unidos y el Reino Unido. Todo el mundo dice, no, porque ellos son los que tienen los intereses. Esta es la propaganda que nos venden. No, no, oiga, allí nos perjudicamos todos, porque si el petróleo cesa, sube y tenemos problemas. Si las mercancías que pedimos a la parte asiática o a la parte del Mar Rojo tienen que dar la vuelta a todo África para llegar, aumenta los días de navegación, por tanto, Y los costes. aumenta el precio del flete y por tanto aumenta el precio de las mercancías. Todos sufrimos las consecuencias. Entonces, está claro que el eje que tenemos que mentalizarnos de algo. China, Rusia, Irán, Yemen, bueno, estos son actores secundarios, ¿no? Están en guerra con nosotros. Y su modelo de guerra es generar conflictos en varias partes del globo de manera que Estados Unidos y sus aliados tengan que dividir sus fuerzas en varios puntos y debilitarnos, Mm. evidentemente, porque eso es una forma de debilitarnos, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de Marruecos y Argelia. Bueno, tampoco es descartable que ese conflicto No, se, no, pues está ahí. se Sí, sí, produzca también. Es sí, sí. decir, será otro polo caliente que tendremos, ¿no? Claro, pero Evidentemente, ahí yo tengo mi teoría, ¿no? Esos dos países que se están armando uno contra otro, siempre con la excusa de que uno va a atacar al otro, al final, mucho va al cántaro a la fuente que se rompe, ¿no? Es decir, al sí, final la propia dinámica de tanto realme puede llevar a ese enfrentamiento. está claro. Y al final dependerá de que los azucen los que están por detrás. Dependerá de que a Mm. Rusia le interese que ponernos un conflicto en el sur. Ahora ya tenemos un conflicto en Ucrania. Pues ahora nos ponen un conflicto en el sur. Ese conflicto significa muchas cosas. Para España, por ejemplo, significa el peligro del abastecimiento de gas. Significaría flujos migratorios que huyen del conflicto, es decir, nos afectaría de muchas formas, ¿no? Significaría la pérdida probable de muchas empresas españolas que están ubicadas en África, en Marruecos, Sí, sí. preferentemente, ¿no? Entonces, al Bueno, y final, nuestro gas y el gas de Argelia. claro, claro, sí, sí, ya lo decía al principio. Entonces, al final, todos estos puntos calientes son puntos de debilitamiento del otro bando, que es Estados Unidos y sus aliados. Claro, aquí nosotros descubrimos las vergüenzas del otro bloque, pero ellos también descubren las nuestras, que es nosotros somos de difícil toma de decisiones necesarias en el momento adecuado, somos muy lentos. Y aquí influyen dos cosas, para mí, básicas, ¿no? Rusia, Estados Unidos, China son un país. Tienen un líder y deciden. Y además son regímenes dictatoriales encubiertos. Con lo cual, bueno, algunos no encubiertos. No, ya, directo. Pero, bueno, China o Rusia nos pretenden mostrar que se acercan más a las democracias que a las dictaduras, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, Estados Unidos toma decisiones, el Reino Unido toma decisiones y decimos, no son sus intereses, claro, y los nuestros. El problema es que me decía un instructor que yo tuve, dice, mira, te voy a explicar cómo funciona esto de forma sencilla. Al final del túnel hay dos casetas. La caseta de los premios y la de, voy a cambiar la palabra, la de los bofetones. Para llegar a la de los premios hay que pasar por la de los bofetones. Entonces nosotros no tenemos claro que esto es así. Nosotros queremos que todo nos llegue gratis, que nos defiendan otros, que
prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos nuestra seguridad subcontratada, nuestra seguridad y defensa, la OTAN, que no es más que los Estados Unidos. Los Estados Unidos inventan la OTAN, que es una clara organización de dominio sobre Europa. O sea, si os defendemos nosotros, si nosotros ponemos los medios, si nosotros ponemos el dinero, vosotros estáis en nuestras manos. Y eso ha imposibilitado el crecimiento de la Unión Europea y de un ejército europeo y de un servicio de inteligencia europeo, pero no, ellos no tienen la culpa, ellos hacen su trabajo. La culpa la tenemos nosotros, que no hacemos el nuestro. Incluso cuando Trump insinuó aquello del 2%, le trataron por loco y ahora todo el mundo asume el 2%. Y tiene que ver un poco con esto del realmente necesario, ¿no? Es decir, al final, la guerra de Ucrania nos sacó las vergüenzas a muchos y otros siguen todavía en su mundo de unicornios felices, ¿no? Es decir, nosotros, los que tenemos, bueno, estamos interesados en este tema, ¿no? Yo tengo un canal de historia militar desde hace tiempo. Me parece importante en la conciencia de defensa. Y bueno, yo sé que esto es importante, pero claro, la mayor parte de la población, pues con la demagogia pura, ¿no? ¿Para qué gastar en armas si se puede gastar en colegios y universidades? Es que una cosa no quita la otra. Pues si tú gestionas bien el dinero, puedes hacer todo. El problema es gestionarlo bien. Esa frase, Paco, de no queremos tanques, queremos hospitales. Yo le preguntaría a los ucranianos, ¿para qué valen los hospitales en un tiempo de guerra si los vuelan todos, ¿no? Sí, que... Es decir, lo primordial es que no tengas guerra. Por lo tanto, una y otra cosa son necesarias. La defensa y la seguridad son bases fundamentales de la democracia para defender nuestro sistema. Si no entendemos esto, el que tiene lo que decía antes, ¿no? Hay muchos analistas que hablan del neutralismo, de que debemos de negociar y tal. ¿Cómo se negocia con alguien que quiere darte un bofetón? ¿A qué negociación podemos llegar? Pues la única negociación a la que puedes llegar es pararle. Sí. Primero pararle y después ya negociaremos. Y es muy fácil negociar con la casa de otros. Es decir, cuando ya tienen quitado 2 habitaciones a tu vecino y dices, no, negocia con los ocupas. ¿Para qué? Para que se queden con las 2 habitaciones. Claro, es que es muy fácil desde fuera, ¿no? Pero desde dentro hay que entender también la situación. Pero pues claro, yo creo, Paco, es que nuestros seguidores, la población, se conciencie de que estamos en una guerra, ya, no en una guerra por ahora de acciones militares contra nosotros, pero que pueden llegar. Y el verdadero punto caliente de todo es Taiwán y la zona Asia-Pacífico. Sí. Porque en los demás lugares Estados Unidos mantiene una posición beligerante, pero bueno, un poco, digamos, manteniendo el límite de la tensión para que no haya escaladas graves. Pero si China osase atacar Taiwán, Estados Unidos ahí se vería implicado porque económicamente sería un desastre para los Estados Unidos. No, claro, esto que la gente no sabe, hay una empresa, por ejemplo, TSMC, que es la que fabrica los chips de alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, un chip de estos que tiene 11.000 transistores. Fabricantes del mundo. Entonces... Los iPhone, por ejemplo, que es tecnología estadounidense, no se podría fabricar sin los chips de TSMC. Y no hay ninguna fábrica del mundo, ninguna, que haga la misma calidad y tamaño de los chips que esta TSMC. Aunque en Estados Unidos acaban de hacer una fábrica, varias empresas taiwanesas, ¿no? Pero la realidad que esa que está en Taiwán es la única. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Es una cosa inmediata. Los Estados Unidos han hecho intentos con la India de relocalizar un poco la industria de fabricación de chips y de paso mantener a la India en este bloque y no en el otro. Pero es complicado, ¿no? Y yo creo que un ataque a Taiwán generaría una intervención americana. Claro, esto que hay gente que no lo sabe, pero bueno, tiene que ver con la tecnología militar. Al final, todos los componentes militares a día de hoy tienen chips. O sea, la bala no, pero las miras de las armas sí. Y es un tema muy importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de China como la gran exportadora, hay que ver que en algunos casos su balanza, bueno, no es del todo perfecta en cuanto a petróleos, ¿no? Y algunas fuentes de energía, pero sobre todo los chips. Lo que gasta más dinero en números reales, en componentes electrónicos que compra
a Taiwán, a Estados Unidos, a la India, para montar después los teléfonos móviles que venden, porque claro, dirán, no, es que China vende todos los teléfonos del mundo, ya, pero lo que hace es montarlos. A día de hoy, los componentes le vienen muchos de Taiwán y claro, al final, a lo mejor está pensando... Tiene una clara necesidad de recursos naturales específicos para la industria electrónica y en base a ello han diseñado también esa famosa ruta de la seda que no solo es para el comercio general, sino es para poder transportar aquello que ellos están consiguiendo en África y en Centroamérica. Están consiguiendo esas materias escasas que necesitan para la producción de material electrónico, ¿no? Esto es muy importante en la geopolítica mundial, porque genera todo tipo de movimientos de los países. Si vemos la guerra de Ucrania y la guerra de Israel con Hamas ahora mismo, aunque yo me niego a declarar eso una guerra, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo terrorista, ¿no? Estas guerras lo que han demostrado es que nosotros tampoco estamos sobrados de capacidades. Es decir, aquí hay un error de cálculo tremendo en la guerra de Ucrania. Yo creo que, fíjate, la guerra de Ucrania, si me permite, yo lo desarrollaría muy brevemente, ha dado un cambio espectacular. Y parte de ese cambio yo creo que lo llevó a cabo Surovikin, este general que ahora mismo está denostado y probablemente encarcelado, que fue el único que se dio cuenta que, claro, la guerra comenzó como una guerra relámpago para los rusos, con una información errónea, con una valoración de sus capacidades errónea, con una valoración de la capacidad de Occidente de apoyo errónea, pues su guerra relámpago se ha reconvertido en una guerra a largo plazo, una guerra de desgaste. Y eso es un terreno que les conviene más a ellos que a nosotros. Entonces, una vez Surovikin vio que no era capaz de parar el avance ucraniano, hizo lo que a ningún ruso se le ocurrió, que fue retirarse, replegarse y buscar la protección natural del río Dnieper, ¿no? Y aquel invierno lo dedicó a algo fundamental, que fue fortalecer sus posiciones defensivas, crear un sistema de defensa muy complejo porque Ucrania no tiene ni la superioridad aérea, ni la superioridad artillera, ni dispone de suficientes fuerzas terrestres como para acometer una ofensiva de estas características. ¿Qué ocurre? Llega el verano pasado y llega el desastre, pero ahora para nuestra parte. Y es que Ucrania no es capaz de lanzar bueno, sí la lanza, pero no es capaz de avanzar y todo esto a un coste humano, a un coste de pérdida de vidas humanas importante. Pero claro, aquí, Jorge, que comparto contigo que para mí era muy difícil esa ruptura. Yo tengo mi teoría de aproximación indirecta. ¿Qué es lo que parece que van a hacer ahora? Sabes que Ucrania está construyendo su propia línea Surovikin, está haciendo también dientes de león, trincheras, para más o menos frenar los frentes. Pero eso es el reflejo de nuestro error. Claro, sí, justo. Eso es lo que yo iba a decir, claro, que cuando a un ejército le das 50 carros y no se los das a la vez, les vas dando 10, a los 2 meses otros 10, y cuando se pone a hacer una ofensiva solo tiene 2 unidades potentes para romper un frente, claro, eso es imposible. Tú cuando hablas de estos frentes con miles de hombres casi por zona, ya, por zona, digo, un frente de 1 kilómetro no, pero en 10 kilómetros tienes ahí a 2.000 o 3.000 hombres que hace imposible romperlo con 5 Leopards, como se intentó en aquel momento en el que se dijo que la ofensiva... Y sin superioridad de artillería, no, sin nada, sí. ni capacidad de misiles de medio alcance. Es decir, a ver, para que lo entiendan nuestro público. Tú estableces unas posiciones defensivas, unas trincheras potentes, unas defensas para el paso de carros y demás. Solamente tienes una posibilidad, que es castigar esas posiciones defensivas con la artillería y los misiles, no con drones. Los drones no son suficientes.
Los drones Entonces, es un arma de locos. claro, aquí el problema es que Estados Unidos, que para mí no está obrando tal y como dice, no está dotando a Ucrania de herramientas para que gane la guerra. No, está dotando a Ucrania de herramientas para que se mantenga en la guerra. Sí, para que no pierda y para desgastar a Rusia, en el fondo, sí. Claro, entonces, pero claro, aquí viene un problema ahora que lo veremos gravísimo para las dos partes, pero para una más que para la otra, que va a ser la necesidad de nuevas levas de soldados. Pero claro, esa situación en Ucrania no es la misma que en Rusia, porque en Rusia tiene una capacidad, con más de 140 millones de habitantes y una dictadura, un líder dictatorial, tiene una capacidad de utilizar soldados como carne de cañón tremenda, mientras que Ucrania ya ha perdido, yo creo que las valoraciones más reales serían pensar que ha perdido más de 300.000 hombres. 300.000 hombres para una población como la de Ucrania significa una pérdida importante. Considerable. No se han podido realizar relevos. Hay personas que llevan en el frente toda la guerra. Y ahora mismo Ucrania, Zelensky, tendrá un grave problema cuando vaya a reclutar pues 100.000, 200.000 hombres para el frente, ¿no? Problema que no lo va a tener Rusia, porque decimos, no, hay pequeñas manifestaciones, eso lo van a reprimir por la fuerza y se acabó. Allí las cosas funcionan de otro modo, ¿no? Por tanto, tenemos un problema que Rusia entendió muy rápido y es, vale, nos retiramos, nos atrincheramos de manera que los territorios ocupados los mantenemos y limitamos la capacidad de avance de los ucranianos. Es verdad que nosotros tampoco la tenemos de avanzar, ni de atacar Ucrania, ni de atacar Kiev, pero yo me voy a limitar a utilizar la fuerza de misiles de largo alcance desde mis fuerzas navales, terrestres y aéreas y voy a castigar a la población civil, que es claro, la castigan todos los meses, vemos 1, 2, 5 ataques a edificios civiles, a ciudades, a Kiev. Esto es una manera de trabajar con la mente de los ciudadanos. Es decir, los Sí. ciudadanos al Claro, final van a sufrir un desgaste tremendo también y eso va a afectar en el apoyo que tengan a su gobierno, que es lo que está buscando Rusia, ¿no? claro, pero también Por- afecta a la población pública, es decir, yo, claro, sí, internacional, yo lo sí. digo porque yo siempre critiqué estos ataques y hoy se dio un caso al contrario, es decir, hay un ataque en Donetsk en el que en un mercado, ya lo dicen muchos medios, ya no son solo canales rusos, en el que murieron 25 personas en un bombardeo a un mercado. Me parece un error de Ucrania, si fue intencionado, si es un error, pues mala suerte. Tuvieron también, pero si es un error, si es adrede, me parece igual de error estratégico que lo que hacen los rusos. Es decir, estas guerras en las que la opinión pública internacional necesitas que te apoye, bueno, no está muy bien bombardear, digamos, población civil. Otra cosa es que sean errores de ese fuego colateral, ¿no? Es decir, esos daños Claro, lo que colaterales. pasa es que cuando dicen necesitas que te apoyen en nuestro lado, Sí, en sí, el claro, claro, suyo, sí, 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 sí. en el suyo no, al suyo tienen a la población. Es decir, hay un ejemplo que yo pongo muchas veces para ver un poco la mentalidad, ¿no? Los alemanes reniegan de Hitler, creen que aquello fue una locura en la que estuvieron todos inmersos, evidentemente, pero reniegan, lo consideran un carnicero, un asesino tremendo, ¿no? Pero los rusos no reniegan de Stalin ni de Lenin, que fueron más carniceros No, 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 que eran lo que Hitler. tenían que hacer Son, para son salvar líderes. Sí, 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 sí. Entonces, al final en esta guerra se van a producir siempre ataques con lo que la OTAN se dio en llamar, con lo que la OTAN se dio en llamar aquella famosa definición de bajas colaterales. Mm. Siempre va a haber muertos inocentes, esto se va a dar siempre, ¿no? Claro, y dicen gente que, bueno, que dicen que no fue Ucrania, que fue una falsa bandera. Bueno, vamos a verlo, pero también me suena esto lo que dicen los prorrusos cuando intentan explicar lo contrario. Es decir, la guerra, esto existe, hasta que no haya fuentes, digamos,
que aclaren una cosa, también había gente que cuando eran los ataques rusos a mercados decían que eran los propios antiaéreos ucranianos, ¿no? Y esto vamos a ver lo que los expertos no lo dicen. Lo importante es tener en cuenta que hoy más que nunca, paralelamente a las acciones bélicas, a las acciones militares, se produce una guerra de la información. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, porque nos van a intentar manipular constantemente con informaciones que nosotros no tenemos la capacidad de contrarrestar, ¿no? El ejemplo más típico lo tenemos en Israel. Es decir, Israel ataca el hospital de Gaza, más de Sí, 500 muertos, y hay nada. reacciones mundiales, manifestaciones, y de ahí a hoy nada. Ni existió ese ataque, pero el daño ya está hecho. Por tanto, la desinformación tenemos que tener mucho cuidado porque es peligrosa en este tipo Claro, de pudo ser casos. perfectamente fuego antiaéreo también. Es decir, aquí dicen, claro, que Ucrania está en modo ahorro de munición, no tiene mucha, eso es cierto. Esta pasada noche atacaron San Petersburgo. ¿En serio se creen que Ucrania va a malgastar munición en atacar un mercado en Donetsk? No, Yo no creo que sea tan fácil yo el creo que pudo mal. ser un error, pero bueno, si es un Bueno, error, puede ser un error, puede ser un error de ellos. Ahora estamos claro, en la eso hay guerra que de la verlo. información a ver quién tiene. Están en modo ahorro de munición, es cierto, es real. Y yo lo dije, creo, en algún programa que hicimos al principio de la guerra. Yo decía siempre, a mí como militar veo esos soldados en las trincheras y veo un excesivo gasto de munición. El valor era decirlo en aquel momento y no hoy, ¿no? ¿Por qué un excesivo gasto de munición? Por dos cuestiones. Por la falta de preparación. Entonces, en el momento en que tú estás en una situación de nervios, de estrés y no estás preparado, el gatillo fácil es Sí, y el disparo a libanesa también, eso dispara por encima y tal. sí, claro, yo veía esos Pero, disparos, y vaciar un cargador, eso es tirar la munición. sí, sí. Y después, la asunción por parte, yo creo, de los ucranianos de que esto no se acabaría nunca y que tendrían miles y millones de balas para disparar sin ningún problema, ¿no? Eso realmente no es así nunca. Y eso ha puesto en riesgo también nuestra imagen, porque al final no somos capaces de producir la munición necesaria para mantener no solo a Ucrania en guerra, no somos capaces de producirla para mantenernos Sí, nosotros sí. en una guerra. Claro, Eso es aquí, claro, una información importante para Rusia. aquí entra un primer elemento que podemos estar hablando, es que al comienzo lo que se hizo fue armar a Ucrania con stocks Con las bastante reservas. caducados incluso, o stock a punto de caducar de los almacenes, digamos, de los países occidentales. Se les daba armas antiguas, armas que iban a ser, bueno, tiradas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Se me acaba los Harpoon españoles que dio España, era porque estaban caducados y el combustible ya en teoría había que destruirlos en unas pruebas y bueno, se optó por darlos. O Estados Unidos, algunas armas que iba a dar también estaban caducadas, pero caducadas para los estándares estadounidenses. Es como bromeo, pero es real, es como los yogures, ¿no? Se pueden seguir consumiendo. Claro, eso es una primera opción, ¿no? Es decir, hasta qué puntos, ya al principio hubo polémica, ¿no? En Estados Unidos con los Stinger, que se estaban entregando Stinger de los almacenes, un arma antigua que ya no se construye, no se fabrica, mejor dicho, que ahora se quiere volver a activar. Llevan diciendo que se va a volver a activar la cadena un tiempo. Yo no sé si está ya abierta, pero es cierto que con el caso de los Stinger, en Estados Unidos hubo una polémica porque ponían en peligro, según algunas fuentes del Pentágono, los stocks necesarios para el propio Estados Unidos, ¿no? Es decir, aunque sean muy antiguos, las campas estas que tiene Estados Unidos en mitad del desierto, claro, los estadounidenses piensan que en caso de guerra lo van a necesitar. Y lo estamos viendo en el caso de Rusia, que es cierto que se usan esas campas. Claro, Claro. por eso yo antes te hablaba del doble error, ¿no? El primero lo cometieron ellos, que iniciaron una guerra que se creyeron que iba a ser de un modo y se le ha convertido en otro. Pero han tenido la capacidad de readaptarse a la situación y hacer un planteamiento distinto. Pero nosotros también cometimos un error importante.
Y es que nosotros, yo creo que nos creíamos que viendo los inicios de las acciones tácticas rusas sobre el terreno y de la capacidad de su armamento, nosotros lanzamos al cielo la esperanza y dijimos, estos, alimentando nosotros a los ucranianos con nuestras reservas, ya que el potencial de nuestras reservas, incluso esas armas anticuadas, es mucho más poder, tiene mucho más poder destructivo que el de las suyas. Nosotros con las reservas hacemos que los ucranianos ganen la guerra. Aquí están nuestras vergüenzas otra vez a la luz. Eso no ha sido así y hemos puesto en riesgo nuestra imagen. Es decir, el ruso ha sacado de esto algo claro y es, estos no están preparados para la guerra. Ni estos, ni sus ciudadanos, ni disponen del material de reserva adecuado. Bueno, pues es una información muy importante y peligrosa desde el punto de vista de Rusia, claro. Sí, sí, claro, yo ahí entra en juego todo esta, bueno, es que me van a desmonetizar porque hay palabras que no se pueden decir, pero bueno, esta guerra cultural, ¿no? Estas culturas que, bueno, del buenismo perpetuo, ¿no? El Peter Pan con 50 años, bueno, el unicornio feliz, ¿no? Este mundo de felicidad, ¿no? Y la realidad es que el mundo es cruel y nosotros las democracias occidentales, antes se tenía, bueno, en Estados Unidos todavía existía esa visión de defender la democracia por medio de las armas, ¿no? Pero ahora, claro, la juventud tiene otros valores, no está el valor digamos, del sacrificio por el bien común como un elemento esencial, ¿no? Y eso para muchos países es Pero, una debilidad. claro, pero fíjate la diferencia. Para Estados Unidos, vayamos a las cifras. Dotarse de un ejército de 1 millón de hombres no es difícil. Estamos hablando de un país con más de 300 Ya, sí, millones de habitantes. sí. Para Rusia, dotarse de un ejército de 1 millón de hombres tampoco es complicado. Estamos hablando de un país de más de 140 millones de habitantes. Pero para Europa, que insisto, no somos uno, sino que somos muchos y en muchas cuestiones con pensamientos diferentes. Imagínate en España dotarte ahora con un ejército de, voy a dar cifras, nuestro ejército en total creo que está sobre 160.000 hombres. Con reservistas y con... Los tres ejércitos, ¿eh? Sí, sí. Esto es nuestro ejército y a lo mejor España, pues igual necesitaba un ejército de 300.000 hombres. ¿Cómo Sí. reclutamos eso ahora mismo en España? No, complicadísimo, Que, porque nos daría el caso como en caso del conde duque de Olivares cuando quiso pedir el reclutamiento igual en toda España y se le levantaron varios condados y territorios claro, porque no querían ser llamados a filas como el resto, ¿no? Pasaría algo tú, parecido tú porque fíjate, estamos... ahora estamos, algunos países ya están pensando en la vuelta al servicio militar. Lo que ha provocado todo este revuelo mundial son cosas rarísimas. Bueno, rarísimas no, son cosas lógicas, pero que a la vista de cómo estábamos parecen rarísimas. Que son Japón modificando su legislación para enviar misiles Patriot, para las baterías Patriot eh, a Estados Unidos, ¿no? No sé qué leí ahí, qué Paco mejoras. No, porque Eh, venías tú. ah, pues No, es la eh, tercera vez que vienes, ¿eh? Ya... sí. Japón, digo, modifica la legislación para enviar misiles para las baterías Patriot de Estados Unidos. Sí, sí. Corea vende armas a Rusia. Irán vende armas a Rusia. Alemania modifica la legislación para poder enviar tropas y enviar armamento también de otro tipo a Ucrania. Es decir, se está modificando todo a pasos agigantados porque nos hemos visto sorprendidos, porque Sí. la realidad es que no estamos preparados para esto. Entonces, Claro, nos nosotros, claro, vamos, acabamos el siglo XX con el mundo unipolar, ¿no? Un gendarme mundial, que alguien diría, no, es que era lo peor del mundo. No, tampoco, porque a ver, si solo hay un gallo en el gallinero, los que somos gallinas, estamos tranquilos, porque no pasa nada. Pero si ya metes 2 gallitos, 3 gallitos, 4 gallitos, y los 4 gallitos jóvenes quieren quitar el poder al gallo, al macho alfa,
va a haber problemas ahí. Y es lo que está pasando en el mundo. Realmente es lo que Sí, es estamos más, viendo ahora con el fin del mundo unipolar. hombre, fíjate, cuando alguien dice, no estábamos mal, ¿en dónde? Mal estamos ahora. Sí, claro. Y podemos estar peor, ¿no? Pero antes esto no ocurría, no, realmente no estábamos mal. Yo creo Sí. que estábamos bien. Es decir, a nosotros, yo creo que esto lo he dicho, no sé si en tu programa o en algún lado. Digo, mire, esto es muy fácil. Hay que elegir entre el rollito de primavera, el Borscht ruso o la hamburguesa. Y yo entre esas tres cosas quiero hamburguesa, porque sé Bueno, lo que también es. es que culinariamente es. Hombre, si Yo hubiese porque hecho. Sí, sí, yo entre no, y las tres porque sé cosas también. lo que hay detrás. Es decir, lo que hay detrás, señores, oiga, no defiendan ustedes estupideces. Yo, claro, como estamos en un mundo también idiotizado, pues claro, yo veo a un gay en el Día del Orgullo Gay con la camiseta del Che Guevara. Oiga, Ya. tontao, que es que el Che Guevara era un homófobo. ¿No? Y tenía sus campos de reeducación y había un cartel, os haremos hombres. Claro, a una señora defendiendo que quieren en la universidad, no, defendiendo que quieren una Palestina laica, democrática, socialista y feminista. Bueno, claro, es de bofetón al terminar de decir eso. No, no, eso está bien, De qué están pero no lo hablando quieren ustedes? ellos. Claro, pero lo querrás tú, pero ellos no. Claro. Y ellos no viven 500 años atrás o quieren vivir 500 Mira, años atrás. claro, esto que nos choca a ti y a mí, ¿no? Me viene bien esta frase de Ciar, que dice, desde la antigua Atenas había políticos que se vendían al persa, al extranjero, ¿no? Aquí yo creo que gran parte de este pensamiento no es sin querer, no es un pensamiento que salga de cuatro iluminados que hayan convencido al mundo, sino que esto es una herramienta de destruir una sociedad, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, en la Guerra Fría está claro y está demostrado cómo el KGB y el Pacto de Varsovia completamente manejaba ciertos pensamientos culturales y ciertas formas de ver el mundo que debilitaban a Europa. Por ejemplo, es chocante, ¿no?, que movimientos no a las nucleares se supiese que estaban financiados por la Unión Soviética, porque lo que querían era acabar con las nucleares en Europa, mientras que ellos tenían sus Chernóbil sin ningún tipo de miramiento, ¿no? O yo qué sé, profesores académicos universitarios que daban en las universidades las teorías materialistas históricas marxistas, cuando en la Unión Soviética no podías dar las teorías históricas positivistas, ¿no? Es decir, es un poco Mira, extraño todo, yo ¿no? recomiendo a tus seguidores, lo buscáis en internet, se llama Yuri Bezmenov. Este es un desertor ruso, concedió unas entrevistas, estamos hablando de los años 1970, en las que explica cuál era el proceso que se estudiaba en la Unión Soviética para terminar con las sociedades occidentales, sobre todo con la sociedad americana, ¿no? Y lo explica en las cuatro fases que ellos estudiaban. Por tanto, el objetivo no ha cambiado. Lo que han cambiado son las herramientas que producen una capacidad de impacto mucho mayor que la que había antes, porque antes eran periódicos y demás, pero hoy vemos la influencia que tienen las redes sociales, determinados colaboradores, no sé si con sueldo o por ideología, pero que los tienen con miles o millones de seguidores, y esto conforma una situación mucho más difícil de contrarrestar que antes. Y esa revolución que tú decías cultural, yo creo que es el nuevo ejemplo de cómo quieren llegar a la destrucción del otro bloque. Entonces, vemos que hay políticos y partidos políticos coincidentes en muchos países que hablan de lo mismo, que tienen los mismos eslóganes y que el otro día, por ejemplo, veía una entrevista de Putin en la que decía, reconocía él que eso de la desnazificación y demás, que ellos lo que querían era conquistar Ucrania. Entonces, No, no, claro, claro. A ver, esto lo no, primero que hicieron fue hacer referéndums de anexión, o sea, está claro, ¿no? pero esto no produce ninguna vergüenza
en nuestras sociedades, no produce que nadie venga y diga, pues perdón, yo me he equivocado. No, no. No, a A ver, una mentira continúan con sí, sí, otra. Yuri, Jorge, la gente que dice, por ejemplo, no, esto es todo culpa de Estados Unidos, que usan a Ucrania de peón, y Ucrania es una víctima de Estados Unidos también y de Occidente, lo que no oí a nadie todavía es criticar, no que vayan los rusos a liberarlos, ¿no? No, vale, eso puedo entender que tú creas que los van a liberar, pero que hayan anexionado territorios. Eso es algo que es de la vieja escuela, es decir, más antiguo que el andar. Es decir, yo soñaba que en el siglo XXI no se iban a hacer guerras de anexión. Era un poco, alguien dirá, no, Estados Unidos hace guerras, sí, pero no de anexión. Se fue a territorios, hizo sus guerras con excusas varias, La pero no OTAN, anexionó territorios. a la OTAN nos adherimos todos voluntariamente y Ucrania quería adherirse voluntariamente, sin ninguna guerra. Los eslóganes tan absurdos como van a situar armas nucleares cerca de nuestras fronteras. Bueno, lo que ha ocurrido a la postre es que los que han ubicado armas nucleares cerca de nuestras fronteras son ellos, que las han ubicado en Bielorrusia. Es decir, ellos lanzan la piedra y después hacen lo que les da la gana, ¿no? Sí, Yo creo que es un tema complejo que ha descubierto muchas vergüenzas, ¿no? No solo nuestra falta de preparación militar, sino la falta de preparación de nuestras sociedades. Somos unas sociedades fáciles de tambalear, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación complicada, porque claro. además no, tampoco nuestras sociedades se ponen a exigir responsabilidades a sus políticos, es decir, oiga, si nosotros no tenemos el ejército que teníamos que tener, es porque ustedes han tomado decisiones que no tenían que tomar. No, porque la gente quiere otras cosas. A ver, vamos a ser sinceros, entre que se contraten soldados y se les pague un sueldo digno o que a gente se le dé una paga por no hacer nada, pues a lo mejor prefieren la segunda opción. Es decir, yo, a lo mejor, mira, pues si no tengo trabajo y hay una buena salida profesional, que es el ejército, y te pagan un buen sueldo, pues a lo mejor podemos hacer eso como una opción también laboral, temporal, ¿no? Es decir, se podría hacer perfectamente algo parecido o un servicio social al Estado, ¿no? A cambio de un sueldo. Es decir, pero el problema es que va todo por ahí, va todo unido a una cosa que yo desde hace mucho tiempo supe que era muy peligroso, que es el relativismo, ¿no? Es decir, al final se nos metió un pensamiento que es que todo es relativo, que los valores son todos iguales y por lo tanto, ¿quién soy yo para criticar que en Afganistán a las mujeres les pongan el burka o que les echen ácido en la cara? Porque eso son costumbres, ¿no? Y eso me lo dice el mismo que aquí me obliga a usar lenguaje inclusivo, ¿no? Esto lo digo porque, claro, al final es un tema de valores, ¿no? Es un tema de valores, por ejemplo, si yo no valoro lo que tengo, ¿no? No valoro mi país, no valoro mi familia, no valoro mi región, ¿por qué voy a luchar por ella? Es decir, si mi democracia Claro. es un tema... Pero porque, fíjate, Paco, hay algo que es tremendo y que la gente debería pensarlo, ¿no? ¿Tú qué tienes que hacer para acabar con una sociedad? Y yo no hablo de religiones ni de conceptos religiosos ni nada, pero fundamental la familia, acabar con la familia. sí, eso no tengo duda ninguna. Fundamental. Sí, sí, Porque acabando con la familia acabas con la sociedad. sí, sí. Y el segundo paso es poner la duda permanente sobre las instituciones. Ujú. Y eso es un trabajo que es diario, es decir, cuando una señora como nuestra ministra de Trabajo dice que hay que limitar los sueldos de los empresarios, en el fondo ella sabe lo que está diciendo. No es que se haya levantado y haya dicho No, una eso ganas idiotez. votos de otros que tienen Forma envidia a los otros, parte claro, de, sí, 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 claro, forma sí, parte sí, de una estrategia sí, sí, y como eso todo, pero la familia es fundamentalmente la organización con la que tienes que terminar. sí, sí. Y en ello, Bueno, acuérdate de aquella que dijo que la familia era la tribu. sí, los niños eran de la tribu, La tribu, sí. menuda Ya, tribu, en una sí, sí, tribu nació ella, sí, sí. efectivamente. Pero bueno, y No, pero bueno, la que- educación es fundamental. sí, sí. Yo estoy contigo en esos Pero bueno, aspectos y al final, para crear ciudadanos libres tienes que crear ciudadanos críticos, no ciudadanos adeptos a una nueva religión que sea la que crean los políticos, ¿no? Eso es importante.
Porque al final, si tú tienes una religión privada tuya, es decir, yo tengo mis creencias, tú las tuyas, y cada uno tiene las suyas, bueno, tendremos otros valores comunes que podamos tener como los valores de la sociedad, ¿no? Pero lo que se quiere crear ahora, que es una religión política, ¿no? Una serie de Y sobre pensamientos. todo terminar con el pensamiento racional. Sí, sí, Es decir, con tu capacidad de razonar. La capacidad de sí, razonar es fundamental. sí, Entonces, todas estas herramientas que se han inventado, deberíamos de pensar que tienen un componente común, salvo Twitter, bueno, Twitter y otras, pero las más famosas, TikTok, toda la YouTube, son más vídeo, más imagen que texto, sí. porque saben que nuestro cerebro es vago y que si me dan la idea hecha, mejor. Generan referencias. Tú ahora discutes con alguien y te dice, eso no es así porque el youtuber fulano lo dice. ¿Pero quién es el youtuber fulano? ¿Ese quién es? Sí. Entonces, No, que es verdad, sí, sí. claro, que Sí, sí. funciona así. Yo el otro Y el día youtuber decía un fulano, programa. en 5 minutos te resume la Segunda Guerra Mundial. Sí, mira, yo el otro día lo decía, porque me resulta gracioso, ¿no? En nuestro canal hacemos un vídeo de la guerra de Ucrania, no sé de qué estábamos hablando. Yo creo que de los servicios de inteligencia americanos en aquel momento y tenemos 1.500 visionados, ¿vale? En otro canal, un Memo, porque no tiene otro nombre, hace un programa de si es, con el contenido de si es mejor, más fácil matar a una vieja o a un gato y tiene 3 millones de reproducciones. Entonces, él puede ser un subnormal, pero ¿y los que lo ven? O sea, yo cuando veo ese programa y diciendo, no, pero es que matar un gatito, fíjate que tiene que ser muy crudo, pero matar a una vieja es más fácil, está en el final de su vida y tú dices, ¿qué locura estoy viendo? ¿Pero esto qué es? Esto es el reflejo de nuestra sociedad, o de Claro, una parte de nuestra claro, sociedad. antes mataban gatos todos los días en los ríos. Claro. Claro, cambió toda la sociedad. Y ahora nos planteamos matar ancianos y no sacrificar gatos. Que no está bien ninguna de las dos cosas, lo quiero Pues decir. no, pero yo lo Sí, 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 traía a sí. colación, No, Paco, pero no, tú pues está no, claro pues no, por qué lo decías. No era, por no era no, un, no no era un cuando, vídeo de filosofía, no, no, ya lo sé. y por nuestra capacidad para la guerra. O Sí, sí, sea, imagínate al del gatito. sí, sí. ¿En qué puesto va a ocupar en el frente? Bueno, hay No una pone teoría, ninguno. hay una teoría, hay una batalla que está entre la leyenda y la realidad, en la que cuando atacaron a los egipcios, ahí creo que fueron los persas, me parece, no me acuerdo muy bien, se pusieron gatos en los escudos, porque como eran seres sagrados no les iban a disparar. Sí, claro. No, según la leyenda funcionó. Eh, mira, Decía, decía el otro día, perdón, un compañero de mi promoción, perdón, eh, oye, si hubiera un conflicto nosotros tendríamos que ir. Yo le decía, hombre, a los 61 años no deberíamos, pero tal como están las cosas no lo yo te descarto. veo que sí. Sí, claro. Porque si te fijas en Ucrania fueron los voluntarios y los forzados empiezan a ir ahora y todavía no tiene un sistema informatizado para el reclutamiento, es decir, es un tema complejo. Sí, muy Hay, complicado. hay una pregunta aquí que me lleva haciéndola muchas veces y mira, hoy creo la voy a responder porque otros días no viene a cuento, ¿vale? Pero hoy, la contesto yo y después si tú quieres añadir, yo voy a añadir una cosa. Bueno, Yuri, las democracias liberales... No, espera, no es esta, no es esta, no es esta. Tienes razón. Aquí está, aquí está. Paco, también estamos los que creemos en la democracia liberal, puede partir la unidad territorial de España con los referéndums independentistas. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, en primer lugar, la democracia liberal es la democracia de 1978 en España. Y desde mi punto de vista, de lo mío es en parte el derecho, yo tengo la carrera de derecho, la indisoluble unidad de España impide un referéndum. El referéndum lo tenemos que hacer todos los españoles. O como mucho, un referéndum de todos los españoles para aprobar un referéndum de una parte que se quiere independizar. Lo digo, y esta pregunta me la llevas haciendo mucho tiempo vinculándolo con Ucrania. Pues nos vamos a lo mismo. En el orden jurídico ucraniano,
estaba prohibida la independencia de los territorios, porque es un único territorio, que era Ucrania. No era una federación con derecho a la separación, ¿no? O a la ruptura de la federación. Alguien dirá, pero Ucrania se independizó de la URSS. Claro, porque la URSS era una república federal en la que las repúblicas tenían derecho a la independencia y a la ruptura de la federación. Eso en España no se da el caso. España es una solamente, es indisoluble de su unidad y, por lo tanto, los demócratas liberales defendemos el sistema constitucional. Y en este caso, los que lo ponen en tela de juicio no están siguiendo las reglas del derecho constitucional español. Están inventando otra cosa que no es lo que nuestro sistema jurídico defiende. Por tanto, no somos los demócratas liberales los que ponemos en tela de juicio eso, sino los que usan la Constitución como una herramienta fallida. Y para mí no es fallida. No sé si me expliqué bien, pero la democracia liberal no está planteando un referéndum independentista en España. Lo plantean otros, no los que defendemos el sistema jurídico español. Bueno, si se refiere a la democracia liberal, porque la participación de un partido nacional en este asunto, bueno, esto es obra de la política y no de los fundamentos de la democracia liberal. Es decir, un partido político que se ha querido apoyar en partidos independentistas cuya existencia en otros países está prohibida. Sí, claro, en Francia, en Alemania no existen partidos independentistas. Pues, que yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo voy a dejar yo que exista algo que está en contra de lo que quieren todos los españoles, que es destruir la unidad de España? Pero yo esto lo explico siempre con una referencia gráfica que yo creo que queda en nuestras cabezas, ¿no? Imaginámonos que vivimos en un edificio de 20 plantas con 5 pisos por planta, o sea, tenemos 100 inquilinos, de los cuales 15 son catalanes. Y pongo esta referencia porque creo que y 5 son vascos. O sea, 20 vecinos pretenden que los estatutos de la comunidad los gobiernen ellos y decidan en la voz de los 100 cuánto tienen que pagar ellos de alquiler, cuánto tienen que pagar por los consumos y demás. Esto es lo que se está haciendo, intentando hacer en España. Es decir, que una minoría sea la que dicte las normas a la mayoría, o sea, la inversión del proceso democrático. Sí. Y esto no puede ser. ¿Usted lo permitiría en su comunidad de vecinos? No. Pues en esta comunidad de vecinos tampoco. No, claro. A ver, las democracias liberales tienen un gran problema, que es que son libres, es como indica su nombre, pero tienen que tener una gran fuerza, que es el respeto al derecho, a la ley, que es lo único que nos une. Una vez que rompamos eso, viene el caos, porque ya no tenemos no somos una dictadura en la que el deseo del líder se cumpla. Por lo tanto, lo único que nos mantiene en paz es el respeto por las leyes. Es decir, yo es algo que tengo bien claro. Y si a alguien no le gusta, pues se cambia el orden constitucional, se hace una nueva constitución y se plantea. Poder para eso, claro. Claro. Y si no, pues o sea que no tienes. Lo que pasa es que yo creo que se está liando mucho, Paco, y no sé si estás de acuerdo conmigo, con el nacimiento básicamente de Milei y con los libertarios, que yo no me entiendo muy bien qué son los libertarios, ¿no? Porque no, eso es porque, mira, porque no, es que tiene un porqué. Eso es un tema de la traducción directa del latino del latino al inglés, o del inglés al latín. Yo entiendo cuál es el contexto, porque el contexto procede del Reino Unido, procede de Inglaterra. Los liberales salieron de allí, pero los liberales no pedían que no existiera el Estado. Esos son anarquistas. Los liberales pedían una mínima intervención del Estado. Por tanto, Milei, que en Davos dice el Estado no es la solución, es el problema, yo estoy profundamente en desacuerdo. Es decir, la vida democrática se traduce en una lucha entre el poder de las instituciones y el ciudadano. Y el poder tiende siempre a querer acumular más poder, restringiendo cada vez más la libertad del ciudadano.
y el ciudadano tiene que tener organizaciones, representaciones que paren todo esto, ¿vale? Pero no podemos vivir sin Estado, porque otra cuestión que es clara es que el hombre sin leyes, sin Estado, sin organizaciones de control, se convierte en un salvaje. Y entonces viviríamos bajo la ley de el más fuerte. Claro, Y esto eso no lo queremos sí, nadie. sí, pero digo lo del término libertario, que en España se usaba el término libertario para hablar un poco de los anarquistas, bueno, Sí. pero eso es porque en inglés liberal es, Estados Unidos es el progresista, es un poco más bien de izquierdas, y entonces Sí. en inglés, en Estados Unidos se dice libertarian y en España decimos liberal, por eso al español el término libertario nos suena raro, Claro, pero porque realmente es un liberal, realmente lo que en España estás digamos que son hablando liberales. estás hablando de liberales, pero Sí, sí. los liberales ingleses lo que abogan es por menos intervención del Estado en Sí. las cuestiones económicas, en las cuestiones empresariales, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Es decir, el Estado tiene que tener la mínima intervención en la vida de la persona y la que tenga debe de ser para beneficiarlo, no Sí. para complicarle la vida. Yo soy absolutamente liberal, pero creo que estamos confundiendo términos y No, lo que pasa es estamos, el radicalismo, es decir, cuando sí, es que estamos vienes de un hablando de estado, populistas. claro, tan intervencionista como en el caso argentino, ¿no? Que, claro, que entonces, claro, la respuesta es el liberal, pero llevado al sumum, ¿no? Es un poco la respuesta Pero además muchos de contraria. nuestros progresistas, que realmente deben de ser liberales, ¿no? Hablan de la no intervención del Estado, pero sí admiten las pagas mínimas vitales. Oiga, eso es intervención del Estado. Eso es hacer pobres y hacer prisioneros a sus ciudadanos. El Estado debe de producir la situación para que el ciudadano viva en libertad, genere sus recursos y no darles paguitas. Eso es lo que hacían los comunistas. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Por ejemplo, los liberales en Estados Unidos pueden ser Biden, es demócrata, lo llaman liberal a lo mejor, y los libertarian, que serían los liberales en España, no estarían a favor a lo mejor de las pagas, ¿no? Pero también hay, bueno, es un tema tan complejo porque cuando hablamos de un término como liberal, hay desde liberal social, que existía ya en el siglo XX al principio, que era gente que casi tenía más de demócrata cristiano con algunos elementos, al anarcocapitalista actual, que es, bueno, el acabose del Estado, ¿no? Que yo soy una persona que me voy siempre al medio, a la virtud, ¿no? Seguro que, bueno, Milei dijo que lo que yo era más o menos era casi igual lo mismo que comunista, por lo tanto, esto de ser conservador a la antigua usanza no gusta a nadie. Pero bueno. Es que yo, fíjate, un líder como este, que nosotros hicimos un programa hace muchísimos meses de él descubriendo esta figura que no la conocía ni Blas aquí en España, ¿sabes? Y nosotros hablamos, yo digo que yo tengo mis serias dudas de todos estos líderes emergentes en Latinoamérica o en Iberoamérica. Yo hablaba el otro día de que Nayib Bukele me parece muy bien, que ha afrontado la inseguridad de un modo eficaz, pero que un país que estaba dominado por la criminalidad organizada, por los pandilleros, es imposible que lo esté sin la connivencia de las instituciones. Y yo no he visto entrar en la cárcel más que a pandilleros. No he visto ni a líderes políticos corruptos, ni nada. Entonces un líder tiene que demostrar algo más que meter a 40.000 en la cárcel, que está muy bien, pero que tampoco puede ser una posición mantenida en el tiempo. Entonces yo tengo mis dudas, a lo mismo que tengo mis dudas de mi ley, porque creo que algunas de las propuestas que hace son locuras, es decir, es populismo puro y duro. Bueno, yo entiendo también el caso de Argentina, que de una cosa quieran salir a la otra, a ver lo que hay, ya, pero no vamos a estar ya, pues vamos ya a probar. Y lo que sí me Sí, parece es valiente, que complejo. sí que es, bueno, llamativo su discurso, que fue a un sitio en el que la mayor parte de la gente va con unas ideas y les contó lo contrario. Que eso hay que Sí, reconocer que es un puntazo. O sea, valiente es porque él, equivocado o acertado,
ha ido allí a expresar sus ideas. Sí, sí, sí. Los demás son líderes que van allí a expresar las ideas del grupo que maneja el mundo. Sí, sí. Y este hizo todo lo contrario, con lo cual, bueno, es valiente o populista ir en un avión comercial. Yo ahí tendría mis dudas. Yo diría, señor Milei, usted es presidente de un país y por tanto en viajar en un avión del Estado no se incluyen muchas más cosas que el coste. Se incluye la seguridad y la inseguridad en un vuelo comercial es mucho mayor que en un vuelo desde un avión del Estado, ¿no? Entonces, no podemos ir confundiendo. Yo tengo mi teoría, ¿eh? Yo tengo mi teoría que me gustaría que no ocurriese, pero yo creo que mi ley tiene vocación de muerto. Bueno, pues, esperemos que político. A ver, ahí, no te puedo decir que no, porque hay tanta gente, bueno, ha cabreado a mucha apegada gente. a los que marchan, que sí que puede pasar algo. Sí, 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 no, ahí los montoneros y todo esto sí tienen experiencia en ese tema, ¿no? Bueno, eso esperemos que no sea así, pero muchas veces, por desgracia, para el que quiere cambiar algo, pues se enfrenta a un orden establecido, ¿no? Y ese orden establecido puede ser muy violento cuando ve perder todos sus privilegios, ¿no? Eso está claro, eso no tengo dudas ninguna. Pues todo eso que estamos reflexionando tiene que ver un poco todo esto con el título del programa, ¿no? Alguien dirá que se fueron de Úbeda, ¿no? Tiene que ver con esto, porque al final entramos en el debate, ¿no? Es decir, si Europa quiere y Estados Unidos queremos seguir ayudando a Ucrania u otros conflictos que tengamos en la zona, hay que aumentar el gasto en defensa porque nuestros almacenes no son suficientes. E incluso aunque gastemos en defensa, nuestra industria no es suficiente para absorber tanto digamos, el funcionamiento ordinario como lo que se necesitaría además, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Asturias, esto hay gente que a lo mejor no lo sabe, tenemos unas fábricas de munición de Expal, que ahora es Rheinmetall, en la que se está haciendo mucha munición del 155, ¿no? De artillería. Pero esa fábrica, lo recuerdo perfectamente, estuvo cerrada 30 o más años, era un taller anexo a la fábrica de Trubia para hacer municiones. Y lo sé porque alumnos míos los contrataron para poner en marcha las máquinas antiguas, máquinas de los años 70 y anteriores para hacer vainas y hacer lo que es todo el sistema mecánico, ¿no? Y esto estuvo abandonado. Es decir, dejamos de fabricar munición. España no tiene fábrica de pistolas, ¿no? Al final nuestra pistola de la Guardia Civil... Ni de armas automáticas. Claro. De fusiles. Se hacía en la fábrica de La Vega, aquí en Oviedo se hacían muchas armas, ya no se hacen, el Cemen se hacía aquí, ya no se hace en ningún lado. Es decir, tenemos un problema gordo y aunque queramos, no es tan sencillo como decir, ahora monto yo una fábrica de armas. No, tienes que saber hacerlo, un know-how, ¿no? Es decir, tienes que tener unas infraestructuras, tienes que tener gente formada. Y que juntas allí dos problemas, Paco. Uno, el de aquellos países que no son capaces de fabricar su armamento propio para mantenerse en condiciones de un posible enfrentamiento bélico, y el de otros como nosotros, que es peor, que dependemos de la producción de otros. Pues nosotros ahora mismo, por ejemplo, imagínate que los fusiles ametralladores nuestros no nos los suministraran porque los necesitaran ellos. ¿Qué haríamos nosotros? Sí. No tenemos, tendríamos que comprar a otros. Es Claro. decir, se están alterando muchas cuestiones que son fundamentales. Sí. No tengo dudas ninguna. En estos aspectos entiendo que un país de cierta entidad tiene que tener su propia industria de defensa. Es verdad que en algunas cosas es muy complejo un país como España tenga un avión de combate. Ahí entramos los consorcios o lo que sea, pero en fusilería, en munición y tal, ahí no tengo dudas ninguna. Pero bueno, no se piensa así y al final Spal, una fábrica española, se vende a Rheinmetall, ¿no? Bueno, es lo que hay y bueno, nuestros políticos parecen comprados por otros, eso no tengo dudas ninguna. Pues, Jorge, ¿algo más tenemos que hablar de esto o vamos a las preguntas si hay preguntas del público? Pues sí, venga, vamos. Porque ya más o menos reflexionamos todo, no sé, yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero si nos dejan reflexionar, estamos aquí hasta las 3 de la mañana. ¿Qué ha pasado en Crimea hoy? Pues no lo sé. No, estuve desconectado hoy, estuve fin de semana, no me enteré. No tengo ni idea porque estoy escribiendo y
Estoy más preocupado. Estás ya en marcha, ¿no? Con el libro. Sí, sí, porque al Sí, sí, los final plazos van ahí. A mí me ofrecieron escribir un libro y todavía no firmé el contrato porque no, no estoy yo seguro que pueda hacerlo. creo que yo lo he firmado y además tengo una Claro, fecha claro. de entrega ya. Y al final lo vas dejando y dices, mañana escribo. Es verdad que tampoco todos los días tiene el cerebro para escribir, ¿no? Sí, sí. Mira, yo escribí este en 3 años, un poco más de 3 años. El que lo quiera leer, La Frontera Norte, un libro sobre la Nueva España, Estados Unidos, México, 2 siglos de historia. Lo digo porque va a tardar que haya otro, aunque hay gente que ya me quiere, pero no me da... O dejo hacer programas, Jorge, o tal, porque no puedo dejar el trabajo ni la familia. Me lo Vamos a ver pregunté. preguntas. ¿No es contraproducente que solo el Reino Unido y USA tengan que contener los UTIs mientras 3/4 de Europa lloran paz y no pagan los platos rotos? Bueno, a ver, yo, desde mi punto de vista, Jorge, el 18% del comercio mundial pasa por ahí, pero el 60% del comercio europeo pasa por ahí. Es decir, Que los sí, más perjudicados somos nosotros. que sí es contraproducente, por supuesto. Lo que pasa es que una vez más se vuelve a demostrar quienes tienen una clara conciencia de afrontar sus problemas y quienes no. Es decir, la Unión Europea está que si mando buques no los mando, que Francia los manda por su lado, que Alemania por el otro, que España dice que primero no va si no es bajo la bandera de la Unión Europea, después que no va ni bajo la bandera de la Unión Europea. O sea, Sí, sí. pues claro que es Nada, contraproducente porque ahí se defiende lo de todos. pensarán que los UTIs son, bueno, son seres de luz o algo así, no sé, que pobres víctimas no sé, Se de la les ve. desgracia social cuando ellos, los hutíes, se quisieron imponer al resto de yemeníes y tuvieron una guerra con el resto del Yemen imponiendo sus planteamientos. Es decir, esto no es un grupo étnico tal, hay un elemento Bueno, también además religioso hay, fanático muy hay, grande ahí. hay un elemento de apoyo iraní Sí, y sí. volvemos a los participantes en la guerra, ¿no? Mira, hoy de tarde, hoy de noche, justo al acabar este programa, tengo uno con mis dos expertos en la zona, Risigor y Mariano de Miguel, que vamos a hablar justo de Irán-Pakistán y, por ejemplo, hoy los hutíes en el barco, el Galaxy, en ese barco que primero que secuestraron, le acaban de poner unos desplegables, unos pósters desplegables bajando con Soleimani, su gran líder, es decir, está claro quién son, ¿no? Quién les manda, ¿no? Pues al que le dedican el barco, ¿no? Paco, hay una explicación de por qué Europa... Ah, no, eso está. Ah, sí, sí, sí. Hay una explicación del por qué Europa y el resto de países democráticos occidentales no son conscientes de que el peligro de estos regímenes como China, Rusia, Irán, ¿a qué se espera actuar? Pues yo creo que lo dijimos ya, ¿no? Sí, de esto ya hemos hablado. Estamos en una sociedad absolutamente aletargada, idiotizada, que cree que no podemos perder lo que tenemos y que no está acostumbrada porque nuestro periodo histórico desde el 45. año de 45, de finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, no hemos tenido que defendernos nunca. Nos han Sí, defendido los americanos para sí. nuestro para nuestra desgracia. Entonces no estamos acostumbrados a defendernos. Nuestros políticos han preferido que sean los americanos los que nos defiendan, que sean ellos los que acusen el gasto político, el desgaste político, y por tanto vivimos en una sociedad que no somos responsables de realmente de los problemas que podemos tener. Jorge, es que no somos, vivimos en una sociedad, y yo soy uno de ellos, a lo mejor, Sí, sí. de adolescentes perpetuos. Es decir, en la vida no tengas responsabilidades, ¿para qué? O en la vida, bueno, plantéate disfrutar de la vida, colecciona momentos, colecciona sensaciones, en vez de tener responsabilidades que te obliguen a estar discutiendo con alguien para que haga los deberes, ¿no? Que haga sus tareas. Es más fácil, vive sensaciones, ¿no? Es decir, Bueno, vivimos en los mundos de Yuppie, sí, es sí, decir, yo ingresé en la academia militar y con muy jovencito tuve que ser responsable de lo que hacía. Y yo hoy escucho a chavales de 30 años, de 35 y digo, estos muchachos tienen 35 años de edad física, pero mental probablemente mucho menos, o al menos de responsabilidad mucho menos. sí, sí. No puedo decir que no.
¿Es cierto que la munición guiada de artillería del 155 Excalibur puede ser interferido por los rusos? Bueno, eso se habló, pero era con los de GPS y después al final usaron los de... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Ahí tiene otro sistema, no me acuerdo. No me Bueno, acuerdo. yo creo que Hay mucha leyenda y todo. hay mucha leyenda en todo esto. Lo que se ha visto claro sobre el terreno es que la capacidad destructiva del armamento occidental en general, Sí. mucho más del americano, del estadounidense, perdón, es mucho mayor que la del ruso, ¿no? El otro día las imágenes No, de yo no ese tengo dudas Bradley, ninguna. con una ametralladora de 25 milímetros destrozando un T-90 son increíbles, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y que te diga el chaval en la entrevista que lo aprendió en un Sí, videojuego, que era el punto débil, bueno, casi dando en las ópticas y después. No, bueno, mira. En Italia, la Liga Norte, cuando fue separatista, fue legal. Hay partidos separatistas legales en Alemania, Italia, Francia, Bélgica. Bueno, una cosa es que tengas un pensamiento de querer una autonomía o lo que sea, pero otra cosa es que lo lleves a cabo. Eso no es lo mismo. Es decir, yo puedo, bueno, defender un partido nacionalista, lo que sea, asturiano, pero eso no significa que sea independentista. De hecho, hay muchos partidos nacionalistas en España que no se declaraban independentistas hasta hace poco. Y hay alguno claro, que todavía no se lo hace. es que una cosa es que tú defiendas o que trates de atraer para tu región beneficios, y otra cosa es que una eh, eh, de tus objetivos sea la destrucción del país. No, es que no me da tiempo a buscarlo, pero yo Mira, quisiera aquí ver. el Sí. artículo 4 de la Constitución francesa, Mm. eh, que hay partidos, dice, se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y la democracia. Pues ya está. De eso estamos hablando, de la Sí, soberanía sí. nacional, que aquí Claro, en España están ellos la prohibidos atacan. partidos antidemocráticos o que planteen un sistema, bueno, distinto, digamos, una dictadura o paramilitar o lo que sea, pero bueno, ahí lo amplían más al decir eso, ¿no? Bueno, en el caso de Ucrania, mi visión coincide. Es decir, yo si fuese ucraniano estaría defendiendo lo mismo porque el Donbass se independizó de facto de una forma unilateral, ¿no? Bueno, En es contra que del sistema jurídico. yo creo que Ucrania, eh, si esta guerra termina favorablemente para ellos y vencen a Rusia, tendrá que entrar basándose en que parte de su población tenía una tendencia prorrusa, pero que no hay que confundirse, una tendencia prorrusa porque han estado dominadas esas regiones por los rusos e influenciadas constantemente, tendrá que iniciar un periodo histórico de creación de un nacionalismo ucraniano. Mm. En esa De zona, porque creación. en otro ya, esta guerra sí que sirvió para que en la Sí, zona, digamos, eso, ha valido sí, sí, para que esto ya se cree, pero en esa sí, sí. zona habrá que fomentar líderes ucranianos, una historia que explique todo esto y la generación de un nacionalismo ucraniano. Yo en eso no estoy en contra, por supuesto. Dice Intentar, mi ministro Balsategui que uno nos defiende sí. gratis. Hay Claro una que sí. pregunta que más para ti que para mí, pero bueno, yo también tengo mi opinión aquí. ¿El servicio militar obligatorio de 1 año o 9 meses es efectivo? Yo creo que no. Bueno, yo estoy contigo, que por eso yo cuando se hizo profesional entendí que en la guerra moderna era necesario una profesionalización, pero viendo el caso ucraniano, se plantean dudas, ¿no? Porque al final, si es una guerra de desgaste muy larga, hace falta mucha gente. Y ahí es cuando entra Claro, el problema de, este, claro. este es un problema que es el disponer de una cantidad suficiente de hombres. Pero el servicio militar obligatorio como tal no es efectivo. Y yo contesto rápidamente. ¿Con qué voluntad van la mayoría de las personas iban a cumplir el servicio militar? ¿Con una voluntad de aprender? ¿Con una voluntad? No, de trámite. No, es mentira, es decir, eso no es verdad. Y No. una de las cuestiones que se está viendo en Ucrania es, yo lo hablaba con una chica de allí y me decía,
Claro, es que usted habla de los estándares del soldado OTAN, pero es que nuestros soldados, aun habiendo sido entrenados en sus países, están a miles de kilómetros del soldado OTAN. Cerca. Y tiene razón, es decir, los mandan aquí un mes y medio a España o a Alemania o a Francia para que se les prepare, pero volvemos a lo que yo dije al principio, no se les prepara para ser soldados profesionales, se les prepara para mantenerse en el frente. Sí. Y eso se consigue con un ejército profesional. ¿El ejército americano cómo es? Profesional. Sí, sí. Pues ya está. Te doy cuenta en Vietnam que no, que ya Que el no había ejército lugar no. de quintas, el ejército de quintas sería recuperable, pero no bajo la base de la creación otra vez de un servicio militar en un conflicto de grandes dimensiones, Sí, porque bueno, al sí, no, final a ver, eso hay que dejarlo ahí bien tiene que claro que lo que reclutar gente. Ya claro, está. a ver, hay que dejar bien claro que se quitó el servicio militar, pero no el deber y el derecho de todo español de defender a España. Eso sigue en la Constitución y está ahí, está en pasivo, está no activado porque ahora no hay ninguna ley que lo active, pero en cualquier momento que fuese necesario se activaría. Es decir, está claro. Sí, sí, pues, ¿no? Hay países que se plantea como un servicio social, en Francia, por la cantidad de problemas que tienen, pero yo no sé hasta qué punto en Francia la idea de meter disciplina a un problemático de un barrio marginal francés es bueno, porque le vas a enseñar a usar bien las armas, o sea que mejor casi que no. Yo creo que no tiene muchas, Yo no quiero darles ideas, pero tiene muchas cuestiones contraproducentes. Es decir, un ejército debe estar dotado de profesionales que conozcan su profesión, que la ejecuten con efectividad y no de gente aficionada que va allí forzada y que lo que no quiere es estar allí. sí. Otra Por cosa es ejemplo, una guerra a nivel, como decimos, de unas dimensiones ya con una escalada mundial. Pues ahí tiene que reclutar de todo lo que venga, es bueno, sea de 0 o de 7. hay una cosa que, bueno, que sí que tiene que ver con parte del debate que hay, que es el tema del servicio militar, hablando con gente, que era una forma también de conocer gente de otras provincias. Es decir, cuando no elegías claramente tu provincia, sino que te mandaban a cualquiera, claro, tú al final conocías gente de todas las provincias de España. Y hay gente ahora que estudian Erasmus y se van a conocer Bulgaria o Rumanía o el Reino Unido, pero no conocen a mucha gente fuera de Asturias o fuera de Cataluña o fuera de tal, que eso es un problema también a la hora de generar una nación, ¿no? Es decir, bueno, que la mili valía para cosas muy malas, para que la gente cogiese vicios malos también, pero también te servía para tener amigos a lo mejor de toda la vida, que era el de Murcia, el de Jaén, que... Otra cosa sería hablar de movilizar reservas que cumpliera con un mínimo de instrucción militar. Sí. Yo creo que eso no sería negativo porque el ejército y las Fuerzas Armadas mantienen unos valores que creo que son importantes para la sociedad civil y que en muchos casos se han perdido, ¿no? Y Sí, eso sí. no sería malo, ¿no? No, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos hay muchos reservistas que es, por ejemplo, estudios, las becas de estudios, pues te beca el ejército y bueno, al final tienes un tiempo de servicio de reservista. Hacer una especie de reservista, a lo mejor, bueno, con unos contactos de trabajo decentes, sí, se podría hacer, porque ahora los reservistas que hay son tan pocos que van 4, es decir, no hay muchos más tampoco. Es decir, no... Claro, otra cosa ya te digo, es en un periodo de tiempo no muy largo, pues disfrutar o valorar todas esas valores, valga la redundancia, que existen en la vida militar y que yo creo que son muy importantes. Estamos hablando, por un lado, de valores y por otro de carencia de valores. Los problemas de nuestra sociedad es que es una sociedad carente de valores y, por tanto, si no tienes valores, hablar de defensa es imposible, ¿no? No, es imposible, no, estoy contigo. ¿De qué estamos Al hablando? final es, y hay que ver la clase política que tengamos, porque un día a lo mejor tenemos una guerra y deciden rendirse antes de disparar un tiro. A ver si ofendemos mucho al que nos ataca. Es como el que dice, no, cuando te ataquen tú no hagas nada, ¿no? No, Como tengamos patada en que los huevos. como tengamos que aplicar todas las subnormalidades
que se defienden por algún lado en un conflicto, madre mía. Pues por eso, imagínatelo, Tenemos que porque dividir el que te ataca siempre va a estar ofendido. Algo hiciste tú seguro. Entonces siempre va a haber una excusa para que te ataquen. Es decir, pues tenemos ahí a un señor que dice que es soldado y que él es una chica y que se siente lesbiana además. O sea, que vivimos en una pero yo creo que ese no será del punto que lo está sociedad. haciendo para reírse de la ley esta. Porque no tiene, bueno, es que no tiene pinta, o sea, no tienen una transición. Es verdad que ahora no hace falta, tú te sientes y punto. Pero yo creo que puede ser el típico personaje que crea esto para generar un debate social, ¿eh? Yo viendo las fotos, ¿eh? Porque, bueno, no sé. Yo creo que lo que está generando es una salida digna de un ejército para tener una paga y no Bueno, haber superado no, las... porque ahora no sería, no, porque ahora no es psicológico tampoco. No, pero este se iría porque este es soldado profesional, o sea, se iría por los 45 años y Bueno, acumularía su paguita y yo creo que es un cara dura. pero con Punto. 45 se van todos, ¿no? Sí. No, todos los que no superan el examen de permanencia. Vale, sí, vale, eso sí, vale, sí. Esto es un cara dura a ver, vale, mira, ¿qué sociedad en su sano juicio defiende que uno es lo que siente? Pues yo mañana me levanto y digo, me siento un perro y entonces todo el resto de la sociedad tiene que darme un collar, darme de comer un cacerolillo. ¿Esto qué locura es? Claro, No, yo me siento multimillonario, me falta el yate. no, me falta la parte económica que Claro, no la claro. tengo, pero yo me siento así. Entonces, a mí no me cobre usted Hacienda 1.000 euros, cóbreme 100.000, porque yo soy millonario. ¿Y qué hay de idiotas? Bueno, eso Hacienda te lo coge, ¿eh? Todo lo que sea. Ten Bueno, cuidado, si haces una declaración poniendo lo que sientes, a lo mejor, a lo mejor te en la coge. fin. Pues vamos a ver si hay buena pregunta. No, dice aquí uno que para él no es tan importante el ejército regular, pero sí los almacenes y búnkers para armar a la población civil en caso de conflicto. Bueno, a ver, eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la tradición estadounidense de tener armas, ¿no? Es decir, que al final la población civil se defienda en caso de invasión. Otros países plantean que el servicio militar, aunque no sea eficiente, sirve para tener gente armada espontáneamente. Es decir, bueno, sí, como hizo Ucrania. Al final Ucrania, su defensa en el 2022, en febrero, fue coger a todos los milicianos, a todos los que tenían cierta experiencia como voluntarios y darles un arma y ala, que atacasen los caminos, ¿no? Es verdad que aquí a lo mejor nos plantearíamos un dilema porque bueno, el Es que que más experiencia tendría. es que no podemos eh, diferenciar pues, tener un arma con saber utilizarla. Es decir, de qué valen No, no, claro. esas reservas y tal. O sea, la utilización en guerra de un arma está basada en tácticas que tú tienes que conocer y que no conoces. Por tanto, estamos hablando de algo que es un poco locura, ¿no? Mm. Que tengan todos armas y que eso no vale para nada, eso no es eficaz. No, carne cayó. Cuando, claro, eso es lo que hace Rusia. Sí. Venga, te Pero doy claro, aquí pero te plantea un desgaste porque tienes que tener munición suficiente para acabar con la amenaza. Pero sí, Claro. pero es de lo que hemos estado hablando. Si Ucrania dispusiera de las armas adecuadas, toda esa carne de cañón no valdría para nada. No, no. Y muchos se rendirían como ya se rinden, ¿no? Claro, pero yo tengo pensado que también, claro, no quieren destruir demasiado a Rusia, entonces están jugando todo con pincitas y tal. Eh, no sé, yo no lo veo claro porque nadie quiere ni que gane Ucrania, pero tampoco que pierda. Yo creo que lo que no quiere Estados Unidos es dotar a Ucrania de armas de largo alcance para que Ucrania ejecute acciones de ataque en territorio ruso. Sí, sí. Y Rusia se cabree y tengamos una escalada más potente. Pero eso Claro, en el pero fondo potente es la nuclear, represión porque Jorge, yo Rusia no lo veo para atacar a nadie ya. convencional, no, No, pero no, eso nuclear. justo. Sí, Lo sí. que pasa es que tener miedo de que Rusia vaya a utilizar un arma nuclear significa que paralizamos ese uso. Pues no. No. Es decir, o nos enfrentamos a ellos y les ponemos los puntos sobre las is, o si no, un día nos atacarán. ¿Y cuál es el problema? Mm. Desde aquí, que cómo interpretamos que desde el 2017 se hayan duplicado o aumentado las juras civiles de bandera, ¿no? Bueno, yo soy uno de ellos.
Yo la hice porque, bueno, yo no pude hacer el servicio militar por temas de salud y después yo siempre tuve esa espinilla porque yo quería ser, bueno, yo tenía mi vena, pero no podía, o sea, no profesional ni lo otro. Entonces yo la hice y hay mucha gente que la hizo, pero no creo que sea solamente por el plano de defensa, sino también por los problemas a lo mejor internos españoles. Es decir, hay muchas cosas mezcladas y también porque se quitaron complejos, Jorge, yo creo, ¿no? En España... Bueno, y porque yo creo que hay una parte de la población que está viendo el riesgo y por tanto demuestra más su posición que antes, ¿no? Antes sí. igual en una situación de paz y sin problemas nadie optaba por demostrar lo que siente y ahora pues hay mucha gente que quiere demostrar lo que siente. Me Sí. hace gracia que estaba leyendo ahí, Guadalajara dice, según el coronel Fernando Paz y otros, Rusia está ganando de calle. Lleva ganando de calle desde el Desde el primer principio. día y lleva 2 años de guerra. Lleva desde que se retiró de Kiev, porque no sé para qué hizo lo de Kiev. O sea, era una cinta para sacar tropas del Donbass y no atacaban el Donbass, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero bueno, es lo que hay. Hay que reconocer que Rusia tiene muy buenos responsables de marketing y les mueve Sí, eso bastante. sí. Y de propaganda, eso sí. Y debe pagar bastante bien, porque la CIA a mí no me paga nada. Yo estoy diciéndoles que son bastante tacaños. Estaba tomando un té con una taza, está a punto de advertirlo en varias ocasiones, que del Angle es un recuerdo de una visita mía allí, pero estaba bebiendo que se lee porque es que además viene por los 2 lados y digo, bueno, hoy alguno saca que yo trabajo para los americanos. Pues nada, tú tranquilo, que si saco yo esta taza, Bueno, en fin. van a pensar que soy británico. Claro que Pero mira qué yo, guapa, ¿eh? El puente Pegaso. a mí en un mismo día me tacharon por la mañana de rojo y por la noche de extrema derecha. Bueno, eso Bien. normal. A mí de todo. Pues nada, voy a ver si Jorge, si hay un par de preguntas más que tú tenías que ya también acabar ahora. Dice Jabón que la OTAN dice que almacenemos latas del litoral, señores. Eso siempre está bien, Jabón. Sí. Porque Sobre todo la, fabada litoral está la, bien. la fabada está muy buena. Bueno, yo prefiero la fabada que hace mi suegra, pero bueno, la Sí, litoral, bueno. para caso de emergencia, que sería lo que estamos hablando. Mira, yo me acuerdo todavía cuando el gobierno austríaco dijo aquello de comprar camping gas y al poco vino la guerra. Yo me compré, tengo un camping gas que, bueno, lo compré para el camping, tal, pero bueno, tengo aquí en casa, pues acaso algún día marcha la luz. Y por cierto, hablando de todos aquellos que íbamos a pasar frío, que íbamos a tener luz, que se nos iba el gas, pues Mira, no, aquí bajó el precio y todo. O sea. Galaxara Aclara hablaba del coronel Baños y el historiador Fernando Paz. Bueno, son 2 nombres que yo no quiero hacer críticas en público, pero el primero dijo que o Ucrania se rendía el primer año de guerra, recordar, el primer invierno, estamos en el segundo, o Ucrania se rendía o miles de europeos morirían de frío. Sí. Todavía no ha muerto ninguno. Manga de camisa, mira. Paco está en camiseta y creo que ambos dos han cometido errores importantes. El primero dijo que no iba a atacar Rusia nunca a Ucrania, se rió de la CIA, incluso hizo canciones y versos y al final sí atacaron. Es decir, yo creo que tú seas, a ver, que yo sea militar, supongo que me da unos conocimientos, o haber trabajado en la inteligencia, supongo que me da unos conocimientos para hablar del asunto, pero eso no me convierte en un profeta. Yo me puedo confundir como todo el mundo. Y estos de los que hablamos son profetas. Pues yo me equivoco bastante, pero eso no suelo hablar mucho. Pero en el caso de Ucrania me acuerdo perfectamente que gracias a Lucas Martín hicimos unos programas en enero y se equivocó o nos equivocamos él y yo en un día, porque dijimos que era el 23 y fue el 24. ¿Por qué? Porque tenía un buen análisis, tenía buenos datos y tenía algo que quería contar de verdad y no mentir a la gente para generar una especie de engaño, una masquirosca, como decían aquellos.
que tanto iban a hacer que no hicieron muchas tampoco. Jorge, ya es la hora para ti y para mí casi también, porque a las 10 conecto otro programa que os invito a ver a todos, que voy a ponerlo aquí en portada el programa. Seguro que si tienes tiempo te va a gustar verlo también, que es Irán contra Pakistán, el polvorín de Asia Central. Vamos a hablar con Juanjo Arresigor y con Mariano de Miguel sobre este lugar tan problemático. Jorge, Una zona peligrosa. Muy, muy peligrosa, porque uno de ellos tiene armas nucleares. ¿Alguien te iba a decir a ti hace 15 días, no digo 15 días, no, vamos a decir 20, que Irán iba a atacar Pakistán, suelo pakistaní? A mí, yo tengo que reconocer que a mí me ha sorprendido ese ataque, ¿no? Es una tensión que yo no me esperaba y que indica que hay factores que no controlamos. Sí, sí. Y de hecho, en el programa que hice sobre el atentado, comenté que, aparte del ISIS-K como posible agente, el Ejército de Justicia, que es justamente el grupo al que Irán atacó en Pakistán. Pues había hablado de más grupos y me referí a esos dos como los que tenían el 100% de los boletos. Y Irán también lo ve. Yo creo que lo que pensó Irán es que no solo fue el ISIS-K, sino con la ayuda de los otros. Seguro que hay una coalición entre ellos dos. Sí, algún motivo hay para este ataque, pero bueno, es una zona caliente, peligrosa. Pakistán tiene mucha capacidad de respuesta, incluida la nuclear, con lo cual están jugando con fuego. Y de hecho, tenemos que ver que en todos los escenarios se mantiene más o menos un control dentro de la escenificación, porque, por ejemplo, los hutíes no atacan a los barcos de guerra estadounidenses. No, intentaron a uno, me parece, sí. Pero saben que si intentan mucho eso, la reacción será mucho más potente, ¿no? Estados Unidos ataca, pero ataca posiciones muy... Es decir, yo creo que todo el mundo está intentando mantener un poco la calma. Pero bueno, ese programa será interesante porque yo creo que es una zona compleja. Muy compleja, muy compleja. Y de hecho, uno de ellos, Mariano, es el único español que yo conozca con una tesis doctoral sobre los talibán. O sea, interesante. O sea, Mariano ya es mi comodín del público en Asia Central. Pues, Jorge, muchas gracias por todo. El que te quiera ver más, que te siga en tu Twitter, Yuri_HSI, o también Spy on the Web, ahí en YouTube, para que aprendan y se pongan al día también de inteligencia, porque de eso sabes mucho, de servicios de inteligencia. Sabes mucho y lo cuentas de una forma amena, que es lo importante, porque no solo vale saber, sino hay que saber explicar también. Sí, ahora mismo, fíjate, vamos a hacer un curso con CDU en Madrid. La mayor parte es online, con charlas magistrales de personas. Vamos a hacer un curso sobre inteligencia, seguridad y defensa. Yo creo que es un contenido que debería de estar mucho más en el sistema académico, pero realmente no lo está. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Sí. Así que nada, os animo también, si queréis. Pues pásame la información, que a lo mejor me interesa a mí. Lo único que tendré tiempo para hacerlo. Tú no te líes más cosas. No puedo. Ojalá tuviese la vida 48 horas. Que hay gente que se las pasaría durmiendo, pero yo no. Bueno, yo hice un curso, hice un máster oficial, ya tenía uno, pero hice otro y lo terminé en junio y tengo 61 años. O sea que... Claro. Yo tengo una espinita grabada, que es hacer uno de los de Gutiérrez Mellado. O sea, tengo ganas de hacer uno de ellos. Pues... No, fíjate, yo terminé con una espinita clavada, pero mi mujer se divorcia de mí, me manda a pasear, porque después de terminar el máster me planteé hacer el doctorado. Claro. Pero claro, cuando mi mujer lo primero que me preguntó fue, ¿cuánto tiempo es eso? Y digo, yo creo que son 2 años. Pero después consultó en internet y me dijo, no, 2, no, 4, 3 o 4. Sí. Digo, si haces eso ya, digo, entonces me quedaré sin doctorado. Te dejo tener un canal de YouTube, ¿vale? Pues nada, Jorge, muchas gracias, la verdad.
que es todo un placer hablar contigo y aprender y debatir. Espero que al público le haya gustado, ya que te sigan en Spy on the Web. Y si quieres decirles ya el adiós como despedida. Me estoy riendo con Guadalajara porque dice, si es del CEU, no, de CDU, estará Fernando Paz. Digo, que esté, yo no tengo ningún problema. No, y a lo mejor haces un debate y queda interesante el debate, claro que sí. Sí. Yo voy a descubrir un secreto. Yo en su día me mostré voluntario para que hubiese un debate televisivo entre el primero, no Fernando, y yo. Y por algo no se produjo. Es decir, yo no rehúso los debates, creo que son, muy positivos. Entonces, sí. Pero bueno, nada, yo me despido diciendo una vez más, mentalicémonos de que el mundo está en una situación complicada y que nuestra mente debe de tener al menos un apartadito que piense en la seguridad y la defensa, que es importante, y que nos preocupemos por ello porque podemos tener que defender lo que hasta ahora no hemos tenido que defender. Efectivamente. Y yo siempre recuerdo que hay una cosa que se llama la pirámide de Maslow. Es verdad que nacemos a lo mejor en esta sociedad ya en el tercer escalón, pero hay dos escalones ahí, que son el de la seguridad y el de las necesidades fisiológicas, ¿no? Necesidades fisiológicas y seguridad, que parece que nos vienen dado, pero no es así. Y puede que nos encontremos un día sin seguridad y sin nada que llevarnos a la boca. Y ahí es cuando entraría lo peor del ser humano, ¿no? Y es muy duro cuando estás arriba caer, ¿no? El que está abajo a lo mejor es feliz con poco, pero el que está arriba y cae, nos llevamos un gran tortazo. Por lo tanto, hay que estar atentos y afianzar la seguridad, que es lo que nos permite no caer más abajo. Pues dice Paco, no, si me permites, no, dice, Villarejo propuso seguridad y defensa. Bueno, Villarejo propuso seguridad, defensa y enriquecimiento ilícito. Las tres cosas. Eso, justo. Que aquí bromean que yo me voy de Andorra. ¿Para qué voy a ir a un paraíso fiscal si yo vivo en el paraíso natural? Claro, eso sí, con la mayor tributación de España, pero no pasa nada. Hay que ayudar. Ojalá algún día llegase a tener que pagar mucho, ojalá. Pues muchas gracias, Jorge. Y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Si os ha gustado este programa, ya sabéis, es tan fácil de agradecerlo como dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Aquí estamos para enseñaros lo que está sucediendo en este convulso mundo, pero también tengo el otro canal, Bellum Artis Historia Militar, donde os contaremos cosas como, por ejemplo, la frontera norte, como el norte de México y el sur de los Estados Unidos durante un tiempo fue conocido como la frontera norte, un territorio de epopeya, nuestro Far West español. Es mío, publicado por HRM Ediciones, y si lo queréis dedicado, pues en mi página web, franciscogarciacampa.com/libros, os lo vendo, firmado y dedicado. Muchas gracias a todos. Eso sí, si tenéis un librero en la librería favorita, os lo podéis pedir sin problema ninguno. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad en vuestro lugar de encuentro, aquí en Bellum Artis.